Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor recorren los míos, no alerte sus fusiles, no piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Mi nombre es María Idalí Forero, soy la directora de Corazón del Sur 144 y estoy muy feliz por estar aquí desde Argentina con el micrófono de Radio Zipa Estéreo en el programa Corazón del Sur en La Plata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos quienes nos escuchan y bienvenidos a Corazón del Sur 144. Les enviamos un gran abrazo de corazón a todos nuestros oyentes. Hoy contamos en Corazón del Sur con un ciclo de él y ella, en la 7ª entrega a 2 voces. Tenemos en el estudio también a nuestra incansable compañera Simandra García. Ella nos va a dar un saludo. Claro que sí, María Idalí, qué rico que estés aquí siempre, contando contigo. Siempre contamos contigo también. Y qué alegría de verdad para todos los oyentes que ya se están conectando. Hoy sé que va a haber récord aquí en este programa porque esta pareja que hoy traemos aquí a compartir con nosotros, nos va a conectar muchos corazones. Gracias de verdad, María Dalí, y a todos los oyentes que empiezan a sentir en ese corazón la necesidad de transformarse, la necesidad de sanarse, como el programa del día de hoy, en el tema que vamos a trabajar. Y por supuesto, entonces, siempre, siempre en este programa traemos unos invitados súper especiales. Ellos están ubicados en el país hermano, Argentina, ahí cerquita de ti, María Idalí. No tan cerquita. Ellos viven muy, muy al sur. Sí, señor. Pero pertenecen a Corazón Samaritano, que los oyentes pueden buscar en las redes. Y porque, por supuesto, en sus corazones está también unos corazones dulces que tienen Ramón Hernández y Verónica Acevedo, están conectando ese corazón de servicio, ese corazón samaritano que se extiende también por todo el planeta. Adelante y que nos cuenten quiénes son, cuánto tiempo llevan junticos, si tienen hijos, cuéntenos todo para que los oyentes se conecten con esta fuerza de él y ella en 2 voces. Mi nombre es Verónica Acevedo, estamos desde la Patagonia, les enviamos un fuerte abrazo patagónico a todos, gracias a Simandra, María Idalí, bueno, Radio Zipa también por invitarnos hoy a compartir con ustedes, bueno, con un tema realmente hermoso que vamos a compartir desde nuestro corazón, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. A tu pregunta, estamos juntos hace 29 años, tenemos 2 hijos, tenemos una nieta y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos hoy de poder compartir y de poder sumar desde nuestro corazón a ustedes en este programa. Bueno, muy buenos días desde aquí, desde la Argentina, bien al sur, como bien decía
Simandra, María y Dalí también desde Argentina. Un gran abrazo para todo este corazón del sur, esta reina del sur que se levanta en voces de aliento, en voces que comparten y que hacen un llamado, como bien escuchaba en la introducción del programa, a que podamos ser esos hombres libres, que gracias a la conciencia creadora que nuestro Padre nos dio y gracias también a la fuerza del corazón que tenemos, podemos hoy levantarnos y poder también, desde donde hemos vivido y con la experiencia que hemos logrado, bueno, nosotros aquí 29 años, hay gente que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Mis suegros y gente que uno conoce, que viven toda una vida juntos y eso es maravilloso poder también compartirlo porque se aprende muchísimo y hoy justamente vamos a aprender tanto de ella como de él, esas dos fuerzas que sanan en ese principio creador que nos une a todos en esta humanidad, que es el amor. Gracias. Muchas gracias, Ramón y Verónica, que sí, con este tema tan hermoso que ellos nos tienen el día de hoy. Él y ella, dos fuerzas que sanan. Y tenemos que sanar, porque esa es la labor de nosotros, encontrarnos en dúo, en mujer, hombre, para sanar, para despertar el corazón. De verdad que agradecemos enormemente a ellos que estén aquí invitados. Si los oyentes están aquí, también los invitamos a que se conecten a Corazón Samaritano en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ellos hacen unas entrevistas hermosas, unas entregas preciosas, muy contundentes. Entonces, de verdad que hay mucho que aprender allí. También, por supuesto, en nuestras redes, nuestras plataformas digitales, Corazón del Sur 144, tenemos también toda la disposición para que los oyentes sigan conectándose. Y además, ya de verdad seguimos agradeciendo a todos los oyentes que nos llaman, que se conectan a través de este enlace que enseguida don Abraham nos va a compartir, ese formulario, porque hay personas, hay corazones que escuchan estos conversatorios, escuchan estos programas que tenemos aquí en Radio Zipa, en Corazón del Sur, y de alguna manera ellos empiezan a sentir la necesidad de profundizar. Algunas preguntas se quedan ahí, porque el tiempo es corto en la radio. Entonces, de verdad, abrimos las puertas de nuestro corazón para que nos llamen, se conecten con nosotros y empecemos a compartir, a interactuar. De pronto vivimos muy cerca y nos podemos encontrar, no tan lejos como en la Patagonia, pero sí, los que podamos nos dicen en qué lugar viven y podemos conectarnos presencialmente, que es de corazón a corazón. Y si no, por las redes podemos hablar para que profundicemos en este espíritu latinoamericano que estamos despertando aquí en Corazón del Sur. Bueno, María Dalí, adelante. Gracias, Simandra. Bueno, según el Génesis en 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y desde este origen, cada individuo siente en su interior las dos fuerzas. Él en ella y ella en él. Tanto ella como él tienen su propia fuerza individual para sanarse a sí mismo. Y naturalmente cada uno busca su complemento, haciendo que la pareja vibre en unidad con amor y armonía, sintiéndose en pleno equilibrio físico y espiritual. Entonces ahí Ramón y Verónica nace una pregunta. ¿Qué es lo que hay que sanar en una pareja? ¿Sí escucharon? Bueno, la verdad que es una pregunta, sí, es una pregunta realmente interesante porque tanto el hombre como la mujer en su vida busca una individualidad, lo que cada uno entiende que necesita para ser feliz. Eso es desde siempre, ¿no? Desde lo que nos han enseñado y nos han formado es que buscamos la felicidad. Y en esa individualidad
se niega generalmente al complemento y se ubica por encima del otro. Entonces, con el único propósito de satisfacer las necesidades individuales. Bueno, y aquí viene lo que generalmente nos sucede, y es que nos inclinamos inocentemente, inconscientemente, hacia el sensualismo, la lujuria, la vanidad, y todo este tipo de energías que se manifiestan son contrarias a la creación. Y justamente esto se da por desconocimiento de las leyes de la creación. Entonces, hay que sanar, sí, hay mucho, mucho para sanar desde el pensamiento, desde individualmente yo como mujer, sanar mi esencia de mujer, poder encontrarme a mí misma dentro de esa fuerza y no dentro de, como dije recién, lo que es el sensualismo, el ego y ese tipo de cosas que nos llevan a hacer cosas que no son realmente verdaderas. Una esencia que no es genuina, porque no ese es el propósito de lo que leías recién, María Idaní, por el cual hemos sido creados, por el cual yo nací mujer, por el cual él nació hombre o varón. Entonces necesitamos reencontrarnos con nuestro origen, nuestra esencia original para poder manifestar esa fuerza que cada uno contiene. Bueno, claramente con lo que, perdón, con lo que compartís, María Idaní, esas dos fuerzas que fueron creadas para poder darle continuidad a la vida, en este momento es lo que nosotros necesitamos sanar. Esas fuerzas que son una energía en nosotros y que se manifiestan para poder darle continuidad a la vida justamente desde la unidad. Entonces, en el principio de la creación, como bien sabemos, existían unas fuerzas que se fueron desarrollando y se fueron manifestando en un orden, en un equilibrio, y que ellas son para que nosotros también, como ley, las podamos cumplir, para que podamos también darle continuidad a esa misma creación de la cual hoy en este lugar, en este planeta, somos responsables como humanidad. Entonces, dos fuerzas, dos identidades, dos energías que crean y que para lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, también sanan lo que nosotros hemos dañado en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo espiritual, a través de las memorias que hemos grabado. Justamente por eso es que Vero recién compartía, ¿no? Que en la inocencia, en la ignorancia, nos hemos desviado y hemos buscado el deseo, el placer, la vanidad, y todo eso nos lleva a un lugar que erróneamente nosotros creemos que es estar vivo, estar felices, estar bien en pareja con, bueno, con nuestro entorno de amigos y demás. Y eso hoy en día socialmente es bien aceptado. O sea, si uno está bien, no importa lo que hagas, total estás bien. Y si a vos te hace bien eso, seguilo haciendo porque, bueno, está permitido que nosotros tengamos esa ¿cómo decirlo? Ese desvío, ¿sí? De las leyes en la sociedad. ¿Por qué no se conocen? Realmente no se conocen, y por eso es que yo digo que en inocencia, en ignorancia, muchas veces hemos desviado, y cuando encontramos el momento en el cual nosotros realmente tenemos que revisarnos, como por ejemplo una enfermedad o algo que sucede en nuestro núcleo familiar, algo que nosotros vemos que no está sano, que está distorsionado de la vida real, ahí empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué es lo que he hecho para poder llegar a esta situación? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder resolver y aprender de esta situación, sanando lo que tengo que sanar para poder seguir creciendo, para poder seguir sosteniendo la vida y manteniendo la vida que tengo? Porque muchas veces, y eso hablando en mi caso particular, al haberme enfrentado a esa situación de muerte, tuve que preguntarme qué fue lo que hice que me llevó a ese lugar. Y también tuve que hacer una revisión para poder desde ese lugar decir, realmente yo quiero seguir viviendo. Si quiero seguir viviendo, tengo que hacer un cambio.
entonces ese cambio es hacia la sanidad. Y por eso es tan importante que nosotros busquemos también ese equilibrio en unidad con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, porque eso es sanador, cuando nosotros comprendemos cómo es que eso funciona. Muchas gracias de verdad, Ramón, Verónica. Voy comprendiendo de alguna manera esa necesidad de sanar, porque pareciera que fuera casual, Ay, Dios. casualidad, que lleguemos como parejas a juntarnos, ¿cierto? En este planeta, que yo encuentre mi par, pareciera que fuera casualidad, pero no. Yo creo que eso viene también como de distintas vidas anteriores, y nos encontramos en esta vida también de alguna manera con una condición de karma. Podría ser que necesitamos de otras vidas sanar en estas. Entonces, es muy importante entendernos como pareja, o sea, cada pareja, como decía Ramón, cada persona tiene su identidad y se conecta en par para sanar, para crecer. No llegamos perfectos. Qué rico que llegáramos perfectos cuando nos casamos, cuando tomamos la decisión de unirnos como pareja, pero tenemos cada uno en su individualidad que sanar, que crecer, que perfeccionar. Y por supuesto, en pareja se potencia mucho más esa necesidad de sanar. Es necesario entenderlo así, que no llegamos a las parejas por casualidad, y resulta que en este mundo, en este momento, las parejas se encuentran con un tropezón, una pequeña piedrita, y mejor de una vez dicen, no, chao, yo no me aguanto más, porque no eres perfecto, porque no soporto eso. Pero ¿por qué llegamos juntos a encontrarnos? ¿Será que necesitamos aprender el uno al otro y ayudarnos? Porque si Ramón llegó al lado de Verónica, es que Verónica tiene esos enlaces que le va a permitir conectarse y mejorar, sanar. Lo mismo lo que tenga Verónica que mejorar, Ramón es la persona que le va a ayudar. Debemos de pensar en eso, en que llegamos a sanarnos como pareja, es así. Y bueno, cada individuo por naturaleza busca alternativas para ser feliz, pero en su búsqueda llega por caminos equivocados, limitándose para alcanzar la verdadera felicidad, perdiendo la conexión entre lo masculino y lo femenino, que le dan la capacidad para explorar en la verdad y encontrar la diferencia. Entonces, la pregunta que viene aquí a continuación para nuestros invitados tiene que, ¿cuáles son las cosas que desde la individualidad busca tanto un hombre como una mujer para ser feliz? Adelante. Bueno, con lo que el mundo nos ha enseñado, nosotros podemos ver que hemos puesto muchas cosas por delante de las relaciones o por delante de la unidad de pareja. Entonces, el compromiso diario, el cotidiano vivir, las responsabilidades del mundo, la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad con la educación de los hijos, que a nosotros se nos ha impuesto. Y yo aquí voy a contar un ejemplo personal de algo que me sucedió cuando yo era muy joven y que creo que en la mayoría de los casos se nos transmitió de la misma forma. Que nosotros no somos nadie hasta tanto no tengamos un título, una casa, un coche, una familia, un árbol, escribir un libro, bueno, todo eso que sabemos que viene de alguna forma como impuesto, ¿sí? Por el mundo para que nosotros vayamos poniéndolos como objetivos a lograr. Entonces, son muchas las cosas que en el cotidiano vivir nos importan más que realmente
comprender por qué estamos en unidad con nuestra compañera y con nuestro compañero. Y ahí está el ejemplo que ponía Simandra, de que cualquier cosita nos quiere alejar, nos quiere separar. Y eso nosotros tenemos que revisarlo hoy y mirarlo con realmente una mirada distinta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hemos elegido, hay algo que nos une y hay algo que nos lleva realmente a reconocer en el otro la fuerza que nosotros estamos buscando complementar. Entonces, en este principio que se dio para que nosotros podamos manifestar la vida en la fuerza de ella y de él, nosotros debemos preservar siempre esa unidad. ¿Por qué? Porque las energías que nosotros liberamos y lo que nosotros compartimos con nuestros compañeros, con nuestra compañera o con nuestro compañero, son energías que permanecen por eternidades. Entonces, nosotros, nuestros corazones, como bien sabemos, no son corazones mortales. Nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón, tenemos una identidad única que trasciende la vida de encarnaciones. Entonces nosotros venimos viajando muchas vidas y nos venimos eligiendo con Vero para poder seguir aprendiendo a poder conformar realmente el ser que en unidad nos va a dar la identidad que nosotros necesitamos para poder darle continuidad a la vida. Y en ese punto es donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de que una vez que nosotros nos unimos a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, es para toda la vida. Y eso no es un versito dicho por ahí por un cura cuando nos casa, sino que eso es por ley, porque nosotros nos unimos energéticamente y nos unimos de una forma de la cual nosotros no nos podemos desconectar ni aunque nos paremos. Hay muchas cosas que debemos reeducarnos como humanidad, justamente para poder corregir y poder hacer nuevas todas las cosas. Hay un tiempo, el tiempo que estamos viviendo, en que el mundo está, bueno, esta rebelión que cayó aquí al planeta, sabemos que lo que está haciendo es detener la continuidad de la vida. Es un ataque muy fuerte hacia la vida y hacia la humanidad de este planeta. Entonces, ese ataque hace que bueno, hoy podemos ver diversidad de cosas que tientan al ser humano para que desvíe su origen. Entonces, esas tentaciones son violaciones a nuestro propio espíritu, que nosotros tenemos que aprender a sanar. Por eso es necesario reeducarnos. Vos decías, Simandra, que bueno, que hoy en día, y es muy común que está socialmente aceptado que las parejas sean libres, que puedan tener otras parejas, que puedan, bueno, separarse, juntarse bueno, y pasar del amor al odio en 2 segundos y no darse la oportunidad realmente de sanar y de crearse a sí mismo como pareja, qué es lo que queremos crear, qué es lo que queremos entregar en el futuro, el tener la oportunidad de pensarnos a nosotros mismos como esa unidad de él y de ella. Volvamos al inicio de la creación. Esa es la continuidad de la vida y todo en la naturaleza tiene esas dos fuerzas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manifestar. Pero tenemos que sanar justamente todos esos pensamientos que no son nuestros, han sido puestos ahí, ¿cómo decir?, a propósito, para que nosotros desviemos la intención y desviemos lo que nosotros tenemos por naturaleza, que tenemos esa esencia y que la tenemos que manifestar. Hoy el mundo está cada vez más pervertido, la humanidad está cada vez más pervertida, pero porque han desviado justamente ese origen, lo han manipulado de tal manera que ya no nos reconocemos. Entonces, ante cualquier situación, nos separamos y después es una puja por las cosas materiales, por los hijos, tiramos un brazo de los niños para cada lado y no respetamos ni siquiera a esas criaturas. Entonces hay muchísimo por sanar y por
dedicarnos a nosotros un tiempo, dedicarnos una buena charla con nuestros compañeros, dedicarnos un momento de reflexión, un momento de perdón. Entonces hay muchas cosas que sí es necesario que nos dediquemos a sanar. Y bueno, aquí hay una historia que yo sé que los invitados nos querían compartir, que se llama La leyenda del Copahue, ¿cierto? Que es una leyenda mapuche. Entonces, me gustaría mucho entender cuál es y si nos las pueden compartir y qué tenemos para reflexionar con esta hermosa leyenda. Ramón, bien puedan. Bueno, gracias. Justamente nosotros elegimos, ¿sí?, esta leyenda. ¿Por qué? Porque siguiendo el hilo de la pregunta anterior, cuando se nos ponen cosas que nosotros deseamos o que nosotros miramos para ponerlas como propósito de nuestras vidas, en esta leyenda relata la historia de un cacique que en este lugar de la Patagonia, ubicado en la cordillera del Viento, es una precordillera que se encuentra entre la cordillera de los Andes y justamente la cordillera del Viento, que es una zona de formación de muchos volcanes. Uno de los volcanes de este lugar se llama Copahue. Y siendo que él recibe el nombre de este cacique, según la leyenda, originalmente relata la historia que Copahue volvía de la cordillera de los Andes de una batalla por conquistar más territorios para su tribu. Entonces, ahí tenemos uno de los objetivos que normalmente nosotros creemos que necesitamos desarrollar o que necesitamos lograr para poder tener más riqueza, más territorio, más poder. Y eso era el objetivo de la vida de Copahue. Regresando de esa batalla del lado de Chile hacia la Argentina, él se encuentra con un viento que provenía de la cordillera del Viento y fue ese viento lo que lo hizo separarse de su, vamos a llamarle así, de sus guerreros. Y cuando él, apedreado por el viento, metido casi en un tornado, se encuentra en medio de esa tormenta que ya lo estaba lastimando, con una pequeña luz en una de las cordilleras. Entonces él se dirige hacia ahí y se encuentra en ese lugar con una doncella. La doncella sale a recibirlo y lo invita a que ella lo pueda sanar, cura sus heridas y le dice algo en especial para él y que él luego de que se va de ahí lo conserva para siempre. Él podía lograr todo lo que él quería, pero eso le podía costar su vida. Entonces, ya sano, luego de un tiempo él vuelve a su tribu y en ese lugar él siempre añoraba volver a encontrarse con esa doncella. Claramente había encontrado en ella una imagen distinta a la que él tenía de todas las mujeres que había conocido. Entonces, en ese proceso de extrañarla, por decir de alguna forma, o añorarla, un día llega a él la Pillán. La había apresado una bestia que estaba oculta en el Domuyo, otro volcán de acá de la zona. Entonces, él organiza una campaña de rescate y se va a buscarla, a pesar de todo lo que en su tribu le decían, que no fuera porque corría mucho peligro y iba a dejar sola a su tribu a la acechanza de los invasores. Él logra llegar a rescatarla a Piré Pillán y la lleva a su tribu. Pero él ya, con ella a su lado, hizo un gran cambio. Dejó de batallar, dejó de buscar tener cada vez más riqueza y cada vez más territorio y lograr ser ese cacique al cual todos les temían. Entonces, su tribu ya no lo reconocía de igual forma. Su tribu ya no lo quería como lo quería antes, como ese guerrero que conquistaba a las demás tribus. Entonces, le empezaron a culpar a Piré Pillán
de eso y de que la debilidad de su cacique era producto de lo que ella había hecho en él. Entonces la tribu toma la vida de Piré Pillán y en lugar de esa vida, él hace un sacrificio. Y en ese lugar en donde ellos dos murieron, se conformó el Copahue. De ese lugar brotan unas aguas que son sanadoras. En ese lugar están las termas de Copahue, que son termas volcánicas, aguas volcánicas, que sirven para la sanación del cuerpo. Entonces, mucha gente va ahí a ese lugar, mucha gente visita ese volcán y ese sitio de sanación, porque justamente ayuda a la sanación física. Pero, ¿qué fue lo que cambió en Copahue? Él cambió todo lo que él tenía como deseo de conquista, deseo de batalla, deseo de poder, lo cambió por el amor. Su pueblo no lo entendió, pero sí, ellos dos en unidad siguen brindando esa sanidad para poder que en esas aguas las personas encuentren realmente la fuerza para poder, desde el amor de ellos dos, hacer esa sanidad. Qué leyenda tan hermosa y qué enseñanza tan bonita también cuando dos corazones con un mismo propósito se unen. Ahí se encuentran todas las leyes del Padre y eso se hace realidad en el ser humano. Gracias, Ramón, por ese compartir tan hermoso. Y bueno, hemos escuchado muchas veces la frase que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Según este enunciado, podemos entonces entender que los seres humanos tenemos la capacidad de vivir en sanación o en enfermedad, tanto en el cuerpo como en el espíritu, de acuerdo a su estilo de vida. ¿Qué nos pueden decir ustedes a estas personas que nos están escuchando y con todo lo que nos han informado, darles un poquito más de sabiduría para que dejemos tanta pastilla, tanto medicamento y que sepamos recurrir a nuestros propios recursos internos por medio del amor y del perdón? Entonces viene una pregunta: ¿dónde es el lugar de sanación? Verónica y Ramón. Bueno, estábamos ahí viendo con... gracias, María Dalí. Bueno, siempre digo que lo que vivimos en lo cotidiano, nuestras propias experiencias, son las que nos enseñan, son donde nosotros tenemos que aprender a resolver, aprender a sanar y bueno, siempre es muy bueno hacerse preguntas. Entonces, ¿dónde es ese lugar de sanación? Bueno, nosotros hemos tenido algunas experiencias que nos llevaron a diferentes situaciones, nos enfrentamos a diferentes situaciones y las preguntas es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos? Ramón hoy hablaba de una situación que fue, creo que la más fuerte que nos tocó enfrentarnos siendo muy jóvenes, con una situación, con una enfermedad que tenía un diagnóstico de muy corta vida. Esto fue hace casi 20 años. Y la verdad es que fue un momento muy difícil, porque bueno, un diagnóstico de enfermedad muy fuerte, al que nosotros decidimos en un momento, la primer decisión fue, tenemos que vivir, o sea, quiere vivir. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para eso? Entonces fue nuestro lugar de sanación, si bien pasamos por médicos, situaciones, bueno, muchos tratamientos médicos intensivos, largos, siempre estuvo enfocado a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo venimos viviendo hasta aquí? ¿Qué es lo que podemos aprender hasta aquí? Entonces, bueno, en ese momento nos aferramos mucho a la fe, nos aferramos mucho a nosotros, a aprender de lo que estábamos viviendo, pero también por qué habíamos llegado hasta esa instancia. Esa fue como la primera situación que nos enfrentó a decir, bueno, ¿cómo sanamos? Y luego
situaciones que nos fueron sucediendo con nuestros hijos. Sí, nosotros como familia encontramos ese lugar de sanación justamente en el poder revisar todo lo que nosotros estábamos viviendo. Y lo seguimos haciendo porque eso luego de que nosotros, en el trabajo que en lo particular hice yo para poder realmente pararme de esa cama y seguir viviendo, encontré que ella, mi compañera, tenía una claridad de vida diferente a la que yo tenía. Esa claridad, ¿cuál era? O cuál es, mejor dicho, porque eso continúa en nosotros. No ponerle demasiada importancia a las cosas materiales. Cosa que yo en ese momento vivía tras todas las cosas materiales. Y eso mismo, de esa misma forma, estaba educando a mis hijos. Entonces, mis hijos ya adolescentes adquirieron unas formas, unas costumbres de vida que también lo llevaron a que tuviesen algo que sanar en cada uno de ellos. Entonces nosotros, en ese principio de vida, en ese principio de creación, que le dio la vida a ellos, aprendimos algo maravilloso, que en la unidad, en nuestra unidad, poniéndolos a ellos en oración, en pensamiento, revisando también cada memoria de lo que nosotros le habíamos transmitido, de lo que nosotros le habíamos compartido como valioso, como importante en sus vidas, tuvimos que deshacer un camino de muchos años. Pero eso fue realmente muy lindo porque nosotros logramos hoy en ellos realmente una sanación, así como también la logramos en nosotros. Porque nosotros pensar en que podemos ayudar a alguien y nosotros no estar bien, nosotros en nuestro interno, y no estar bien nosotros como compañeros, y no estar bien en nuestra familia, es como descuidar el primer amor. Entonces, es muy importante eso, que nosotros sepamos que nosotros somos muy importantes para el propósito que nos encomendó nuestro Padre, por el cual Él nos envió aquí al planeta. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer eso, empezamos a reconocer también la oración, la comunicación con nuestro Padre, encontramos ahí un lugar de sanación muy importante. ¿Por qué? Porque Él nos habla, Él dialoga con nosotros en nuestro corazón. Y ahí nosotros podemos empezar a encontrar la fuerza que necesitamos para poder también que esa sanidad que nosotros hagamos internamente en nosotros ayude a sanar todo el entorno, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, y eso nosotros lo vivimos, porque muchas personas, claro, que nos conocen y que nos conocían antes de ese tiempo, que conocían también la vida que nosotros llevábamos, lo primero que dijeron era que nosotros habíamos hecho algo que seguramente estaba relacionado con alguna religión. Entonces, claro, es la mirada que se tiene cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, de hablar con Dios o de dialogar con nuestro Padre. Y la fuerza que uno encuentra allí, esa fuerza palpita con un pulsar eterno en nuestro corazón. Nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Y Él nos guía y siempre nos va a llevar a un lugar seguro. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿O qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que está pasando? Que esto que vivo no me gusta, no me siento cómodo, me siento mal, estoy yendo hacia un lugar que no quiero. Todas esas preguntas nosotros las tenemos que aprender a compartir en lo íntimo, en lo privado con nuestro Padre y también con nuestros compañeros o nuestras compañeras, porque desde ahí, eso que a nosotros nos pasa, por eso yo decía, la mirada que tenía y que tiene Vero de las cosas, de las situaciones y de las cosas que uno por ahí yo me veía desbordado, ella con mucha calma me enseñaba a cómo hacer para poder enfrentarlas desde otro lugar y para poder resolver desde otro lugar. Y lo mismo con nuestros hijos. Ellos aprendieron de cómo nosotros fuimos resolviendo
Y ellos hoy ya resuelven también, porque ya son adultos, ya son grandes, aunque todavía están creciendo, ellos están aprendiendo de que el amor que nuestro Padre nos tiene y que ese amor es el que se siente en nuestro corazón, es el lugarcito donde nosotros tenemos que recurrir para poder también encontrarlo a Él y hacer esa sanidad. Por eso es tan importante empezar a entender y comprender cómo es que funciona también nuestro corazón. Y seguramente en alguno de sus programas lo han compartido, pero busquemos allí, busquemos en nuestro corazón y no lo miremos como a ese músculo que simplemente bombea sangre. No es esa la única función que tiene. El bombear sangre, el pulsar vida, es la función principal, pero en él está contenido esa triple fuerza de papá, mamá y el hijo, la familia, como lo llamaron también nuestros hermanos en uno de los programas anteriores, la Sagrada Familia que habita en nuestro corazón. Entonces, en la individualidad nosotros tenemos esa fuerza para poder sanarnos. Busquemos ahí y busquemos en la oración poder también conectarnos con ella para que ella nos guíe y que ella nos dé la claridad de hacia dónde dirigirnos. Ramón, Verónica, definitivamente hoy me voy con aprendizajes enormes. Hay que practicar porque realmente la mecánica que nos enseñan desde su experiencia personal, desde su experiencia familiar, es indispensable empezar a aplicarla porque nace de ese amor propio, por supuesto. O sea, yo tengo que tener mi propia luz, entender mi propia luz, sanarme yo misma y con mi pareja me ayudo, me apoyo. Y cuando yo logro un proceso de sanación, pues eso se va a reflejar en mis hijos, se va a reflejar en mi familia más amplia, ampliada, se va a reflejar en la vereda donde yo vivo. Van a decir, ay, mira, ahí va Fernando, Simandra, son ejemplo, tienen otro aire, como te estaban diciendo tus amigos, están distintos, se ven distintos. Y esa luz se proyecta hacia el mundo también. Entonces, es indispensable hacer los cambios desde adentro. Por supuesto, primero yo, luego mi pareja me ayuda y eso se puede reflejar hacia el mundo. Así es que hacemos una gran transformación. Muchas, muchas gracias de verdad porque me la llevo en mi corazón. Y hoy vamos a compartir una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, que yo creo que ya la habíamos retomado en programas anteriores, pero es que es muy bella. Esta psicografía del único mirar, el hombre nuevo, el que estamos buscando sanar, mostrará con texturas y males, dice Parravicini. El microbio enfermante, ese que no nos deja sanar, desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante ello del fundido de razas. Será dueño de fuerza física de 3 hombres del ayer. Enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar, ese hombre que se sana con su pareja, con esa fuerza de él y ella, desconocerá el apetito carne porque él será el nuevo amor. El nuevo amor será paz. Entonces, con esta psicografía que yo sé que ustedes, Parravicini es de su país y sé que han trabajado mucho, queremos preguntar, ¿la sanidad se da en la unión de las dos fuerzas? ¿Es un milagro? Adelante. Bueno, Simandra, esa pregunta la contesta en sí la psicografía, porque el hombre nuevo es un hombre que ha hecho un cambio. Dejó de ser el hombre viejo, el hombre que vivía
atiborrado del vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura del mundo, que no nos pertenece, y logró encontrar esa fuerza de papá, mamá e hijo, esa triple fuerza, ¿sí? Que son 3 veces la fuerza del hombre del ayer. Entonces, claro, todo el amor y ser vehemente con el amor que nuestro Padre nos dio es lo que nosotros hemos logrado encontrar en nosotros para poder también desarrollar esa sanidad. ¿Y qué milagro puede haber ahí si lo contenemos por dentro? Y eso es lo mismo que enseñó Jesús. Jesús decía que nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que él mismo hizo. Entonces, claro, él tenía una condición que nosotros tenemos que lograr. Ese microbio enfermante que es implantado y es impuesto por este mundo para que nosotros no logremos desarrollar esa fuerza interna, esa capacidad de sanar, esa capacidad de poder amar realmente al prójimo, esa capacidad de poder perdonar, esa capacidad de poder decir, bueno, de esto he aprendido y he visto el fruto que tuvo lo que hice. Entonces, ya no lo quiero más. Ahí está que nosotros somos coherentes con lo que decimos y lo hacemos. Entonces, a partir de ese instante, a partir de ese momento, cuando yo empiezo a lograr conectarme con esa fuerza, cualquier cosa puede ser posible. Y fíjense que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Y ese es el tiempo que nosotros también estamos viviendo hoy. Nos estamos preparando porque sabemos que Él regresa y que regresa sin relación con el pecado. Y ahí está que esto que menciona la psicografía de Parravicini, cuando hace mención al microbio enfermante, por lo cual nosotros morimos, por lo cual nosotros hallamos la muerte, es lo que debemos de encontrar cómo es que Él se alimenta, cómo es que Él devora nuestra vida, devora el tiempo de nuestras vidas y hace que nosotros perdamos tiempo precioso de poder realmente dedicarnos a cumplir con lo que hemos venido, sin miedos, sin miedo a la muerte, porque la muerte no nos pertenece, sin miedo a cualquier carencia, porque también eso Jesús lo enseñó. Fíjense los lirios del monte, ellos no tejen ni hilan, sin embargo tienen mejores vestidos que los de Salomón y no necesitan nada, ni los pajaritos. Entonces nosotros como seres humanos, como hijos de un mismo Padre, tenemos todo lo que necesitamos. Y poder entender y comprender eso, ¿hace el milagro? Sí, hace el milagro, si lo queremos poner con esa palabra, pero en realidad es un poderío que tiene el hombre del planeta Tierra. Eso es, ¿no? El poder entender que hoy al ser algo de este tipo, el lograr conectarnos a esa fuente, a esa esencia que contenemos, se ve como algo milagroso, como algo fantástico, pero en realidad es nuestra esencia, es lo que somos, es la fuerza en la cual hemos sido creados. Por eso insistimos en que eso es lo que nosotros tenemos que manifestar. Y lograr salir, no es que ya lo tengamos todo aprendido, no, al contrario, más voy a descubrir para aprender y para poder hacer nuevas las cosas. Estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos, ya lo dije recién, ¿no? Reeducarnos, a salir del lugar del dominio, del control, de la manipulación, de las emociones, de todo lo que nos detiene, de todo lo que el mundo nos impone para alejarnos de esta fuerza triple, de esta fuerza que contenemos en nuestro corazón. Entonces, deja de ser un milagro porque es lo cotidiano, es lo que nosotros podemos hacer. Pero, María Idalí, permiso, yo sí quisiera como ampliar un poquito esta parte, porque esa unión en pareja sana, porque como decía Ramón, es una energía, un poder energético que si se programa, estoy hablando de unión en los dos, en todas las dimensiones que tiene esa palabra, unión física,
unión espiritual, unión emocional, que nos permite potenciar la energía que tenemos de dos seres que tienen su propia identidad, se potencian y por supuesto si se programa, se sanan. Contrario a lo que pasa en esta época, que la gente va no de pareja en pareja, sino de unión en unión, y se queda en una unión física, en una unión de conexión genital, donde las energías de aquel, de aquel, de aquel y de aquel se cargan en esa persona, y cuando llega a su supuestamente pareja, pues entonces en vez de sanar, enferma. No sé, me gustaría como si de pronto pueden ampliar un poquito eso porque me parece muy importante que los oyentes también lleven esta información. Bueno, en ese proceso que vos describís, Simandra, tenemos que volver a cuál es el motivo por el cual esta humanidad está practicando eso todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos lleva a querer satisfacer el deseo de la carne? Y ahí es en donde está lo que fue arrojado aquí al planeta, esa invasión que enseñó ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque a través de esas prácticas, ellos se alimentan de nuestras propias energías. Entonces, el dragón, que en Apocalipsis es llamado Diablo y Satanás, ese dragón se alimenta de las energías infernales que nosotros liberamos. ¿Por qué? Por ignorancia de cómo es que funcionan nuestros cuerpos energéticos, físicos, en la dimensión de la carne. Nosotros, un ejemplo muy sencillo para poder comprender eso es poder entender que el flujo sanguíneo que mueve las células en nuestro cuerpo físico, eso genera una energía. Nosotros somos seres energéticos. Cuando nos unimos a otra persona, tenemos que tener claro cuál es el propósito de esa unidad. Y el propósito de esa unidad a nosotros nos va a dar también el resultado. Entonces, si el único propósito o el único objetivo de poder unirme a alguien es satisfacer el deseo de la carne, lo que se va a manifestar va a ser eso, más deseo, y nunca nos vamos a sentir satisfechos con lo que estamos haciendo. Y lamentablemente, por ignorancia, lo que estamos haciendo es acumular energías para después llevarlas a nuestra casa, para los que tenemos compañera en casa y estamos siendo infieles con nuestras compañeras. Ahora bien, si nosotros todo el tiempo esas energías las depositamos en cualquier cuerpo, porque eso también hay que entenderlo, que funciona así, son formas de pensamiento que quedan depositados en el otro o en la otra persona, y de esa manera nosotros nos enfermamos, porque perdemos tiempo en gastar energías en cosas que no nos pertenecen. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que restaurar esto? ¿O cómo es que debemos lograr encontrar la sanidad? Los seres que fueron creados desde el principio como humanidades originales, ellos no tenían género. Ellos no tienen género, es así. Son seres andróginos. O sea que en ellos están contenidas las dos fuerzas que crean, las fuerzas de él y de ella. Entonces, a partir de ahí, todas las humanidades restantes fueron creándose con un propósito. En este planeta, los seres que habitamos este planeta, tenemos las fuerzas de él y de ella en forma individual, pero también las tenemos y las contenemos por dentro, solo que las tenemos que lograr desarrollar sin necesidad de, o sea, no estamos hablando acá de un desvío sexual, estamos hablando de energía. Entonces, esas energías que nosotros contenemos, tenemos que lograr entender cómo es que funcionan. Y cuando yo me
complemento con mi compañera, cuando yo me uno a mi compañera, esas energías se aumentan. Entonces yo veo el resultado de esa unidad y yo puedo sanar también a través de esa unidad, incluso desvíos de cosas que nosotros hayamos hecho antes por ignorancia. Hay mucho para poder aprender de esto. Y el conocimiento que nos entregan las leyes de creación es el conocimiento que nosotros necesitamos. Con el versículo que compartió María Idalí al principio, varón y hembra los creó. Ese fue el único principio que le dio origen a esta humanidad. Ahí no hubo ni una costilla, ni un adormecimiento, ni nada raro. Jesús vino a mostrar en ese ser de fuerza, verbo hecho carne, aquí en el planeta, esa energía que restaura a la creación original. Por eso le pudo devolver la vista a un ciego que era ciego de nacimiento. Pudo sanar a un leproso, pudo levantar a un muerto, que nosotros estamos aprendiendo a desarrollar, son las energías que sanan, que vivifican no tan solo a nosotros como seres individuales, sino también a nuestro entorno. Idalí. Así es, muchísimas gracias. Qué mensaje tan hermoso. Definitivamente queda uno como extasiado al escucharlos porque aprende, recuerda, rememora que somos seres de luz y que el mejor referente humano que tenemos es ese Cristo convertido en Jesús como persona, el cual debemos seguir. Conociendo su historia, vemos que él hacía toda clase de milagros, resucitar muertos, sanar leprosos, darle vista a los ciegos, levantar paralíticos. Y él no tenía la fuerza ella para hacer estos milagros. Yo pienso que sí la tenía porque él encierra todo. Pero tenemos esa inquietud y si nos la pudieran ampliar sería muy bueno para que los oyentes queden con más ilustración, queden más iluminados en su interior para poder seguir cumpliendo estas hermosas leyes del Padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús no tenía una fuerza, ella, para poder hacer milagros? Bueno, pero en esa pregunta hay mucho, perdón, que cuando nosotros no vemos a Jesús con una compañera, por decirlo así, o no vemos en él a esa fuerza a ella, es porque todavía nosotros necesitamos aprender cómo es que ella se manifiesta. Entonces, esa conexión que tenía el Padre con el Verbo, porque recuerden que Él es el Verbo hecho carne, y ese Verbo, principio, luz de la creación, que es la vida de los hombres no tan solo de este planeta, sino de todas las humanidades que fueron creadas con ese mismo principio, esa energía que Él le dio principio de creación es la unidad de Él y de ella. Cuando se habla del Verbo hecho carne, se habla de Jesús el Cristo, que fue el hombre que vino a enseñar el camino, la verdad y la vida aquí al planeta, para que nosotros podamos transitar por ese camino y sepamos realmente reconocer cuál es la verdad y también entendamos que solo a través de caminar por allí, siempre siendo verdaderos hijos del Padre, es como nosotros vamos a lograr la vida eterna. Entonces, esa fuerza que Él nos enseñó para que nosotros podamos hacerlos como esos hombres Jesús, que hoy estamos crucificados por todos los poderes del mundo, es lo que nosotros tenemos que salir de ahí, para poder entender cómo es que funciona esta energía. Pero Él también nos dijo que iba a dejar a un consolador, para que ese consolador a nosotros nos ayude a hacer la restauración de nosotros mismos, poder hacer la reconciliación
con las leyes eternas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos prepara para su segunda venida, porque estamos claros que Cristo vuelve con nuevo nombre. Entonces, ahí nosotros vamos a aprender en ese tiempo de Él cómo es que funciona realmente las leyes de la creación, y ahí vamos a poder entender y comprender cómo es que Él hacía estos milagros. Ahora, para no dejarlo en un capítulo pendiente a esta respuesta, porque falta poco para que Él vuelva, pero tenemos que aprender, ¿sí? Primero de las leyes de la creación. Entonces, Jesús es la imagen original del hombre perfecto, que contiene las dos fuerzas, de él y de ella, y que en ese principio, esa fuerza de perfección y de energía es lo que a nosotros nos permite seguir avanzando en los días de creación, porque eso también es parte del plan que Él entregó cuando Él vino. Él vino a anunciar que al tercer día, ese hombre Jesús, ese hijo de hombre que se levantó de entre los muertos, o sea, que salió de toda esa manipulación que hay impuesta en el mundo, es un tiempo en el cual nosotros estamos aprendiendo a que, bueno, muchas profecías lo anuncian, se va a dar cuando nosotros seamos realmente esos hombres cumplidores de la ley, esos hombres justos, esos hombres que la profecía señala como los hombres de corazón dulce, los 144.000, que en nosotros es la totalidad de cada una de nuestras células funcionando con esas dos fuerzas. Ese es el llamado de la psicografía que leímos recién. Sí. Este hombre que será dueño de la fuerza física de 3 hombres del ayer. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, y que no estamos hablando del hombre, estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de una humanidad que se adentra a las leyes de la creación y que puede comprenderlas y puede manifestarlas. Entonces, desde ahí es de donde nosotros tenemos que posicionarnos para poder hacer nuevo este tiempo, para poder hacer nuevas las familias, para poder hacernos nuevos seres humanos, nuevos hombres de conciencia que se unen a la creación y que manifiestan esa esencia desde ese lugar. Aquí vamos llegando como a la parte final del conversatorio. Tenemos muchos comentarios. Hoy mucha gente se ha conectado de manera en vivo porque sabemos que muchos más se conectarán a posterior al programa. Y hoy en la noche también hay repetición de medio radial, por el medio radial. Lo podemos escuchar también. Tenemos varias preguntas. Yo tengo aquí 2 que voy a conectar, que una la hace Camilo Carvajal y dice, ¿la sanación es más fácil en pareja o solos? Y entonces Miriam también pregunta, ¿cómo sanar el corazón si no tenemos pareja? Entonces ahí están relacionadas. Adelante, mis invitados. Bueno, no es necesario, digamos, una pareja o buscar una pareja o esperar encontrar una pareja para sanar, porque cada uno de nosotros tiene esa fuerza triple, la contiene en su corazón, hemos sido creados en ella. Entonces, el poder encontrar el amor. Jesús entregó un mandamiento y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros analizamos ese mandamiento, es uno solo, porque amar a Dios, sabemos que a Dios lo podemos conocer en su creación. Entonces, está en toda su creación, en cada uno de los seres humanos. Pero amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es amar a Dios. Entonces, si yo tengo que encontrar primero el amor en mí misma, el amor en mi corazón, el poder amarme, quién soy, reconociendo quién soy, ejecutando la ley de la creación en mí, siendo, bueno, manifestando mi fuerza de ella, si soy mujer, de él, si soy hombre, manifestando esa fuerza. Entonces, no es necesario encontrar una pareja, sino es amarse uno mismo, porque no podemos, que eso también es
muy valioso entender que yo no puedo amarlo a él si no me amo a mí. Yo lo amamos a nuestros hijos. Es desde ese amor es que amamos la vida. Entonces, encontrar el amor en uno mismo para luego poder entregarlo. Y hay algo ahí también, Simandra, con respecto a la pregunta, que nosotros tenemos que comprender. Bueno, Pablo de Tarso enseñó que si nosotros estamos solos, ¿sí? No tenemos por qué, si tenemos la fuerza, ¿verdad?, de permanecer solos, no tenemos obligación de buscar una compañera. Ahora, ¿qué quiere decir tener la fuerza? No estar deseando estar con alguien, ¿sí? O satisfacer ese deseo de unidad por el simple hecho de decir, tengo que tener una pareja. Entonces, con esto que comparte Vero, dentro de la ley del amor, la ley que nos cohesiona con el principio creador, que es el mismo verbo, a nosotros se nos entrega todo lo que nosotros necesitamos para poder sanarnos. Entonces, comprender realmente la ley del amor es muy importante, porque nosotros somos pareja, pero no por eso yo dejo de amar a mi vecina, porque mi vecina es mi prójima. Yo no tengo que ver que ese amor es algo que solamente yo se lo brindo a mi compañera o a mi compañero o a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi papá. El amor es universal y el amor es un principio de creación. Es ahí donde está el error que nosotros hemos cometido por ignorancia, que se nos ha enseñado que el amor es algo que es solamente para la persona que yo tengo al lado o para la persona que yo estoy buscando que sea mi pareja. Entonces, la ley del amor es universal y sobre todo nosotros tenemos que aprender de la misma creación cómo es que ella manifiesta ese amor, cómo es que ella, por ese infinito amor que el Padre depositó en nuestra Madre, Bárbelo o Santo Espíritu, la creación se manifestó y nosotros la tenemos a disposición para poder aprender de ella y de todas sus leyes. Entonces yo recién hacía mención a que Jesús nos dejó un consolador. Ese es el espíritu que nosotros necesitamos empezar a comprender y a conocer. El Santo Espíritu, la fuerza, ella, del Padre, que le dio principio como vientre creador a ese vástago, para que ese vástago tome de las leyes de la creación todo lo que necesitaba aprender para poder darle continuidad a lo que nosotros hoy conocemos como universos, galaxias, soles, planetas, sistemas. Entonces, ahí es donde eso mismo está manifestado luego en un solo ser, el vástago que es producto de la unidad del Padre y de la Madre, del Santo Espíritu. Entonces, ahí nosotros comprendemos cómo es que realmente funcionan las leyes que le dan continuidad a la vida, que fue lo que hizo el vástago. Y para poder aprender de esas leyes, él tuvo que aprender de su madre, aprender del Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu contenía todas las leyes de la creación que el Padre le había depositado como un pensamiento a ese viento. Entonces, dice el libro secreto de Juan que cuando el Padre vio ese pensamiento que había salido de él mismo, se enamoró de ella, se enamoró de Bárbelo. Entonces, ahí está el amor que contiene toda la creación. El primer pensamiento del Padre en ella, que luego es un vástago y que ese vástago es el que le da principio de vida a través de su propia sangre, serviluz, a todas las creaciones que vinieron después. Muy bien, por aquí hay una pregunta de Jaime que yo creo que también se respondió con esta respuesta que ustedes hicieron, porque él decía que él es un padre soltero con hijas gemelas y pues entonces ella dice, él pregunta que cuál sería la compañera ideal para la familia, porque él no tiene deseos de carne y es difícil encontrar a alguien con esa condición. Yo pienso que si él está soltero en este momento y llega de alguna manera su pareja, pues es porque llega también a entender y a conectarse
desde ese punto de vista que él tiene, ¿cierto? No necesariamente le llegue, puede que no llegue, puede que tenga que hacer un trabajo muy especial con sus hijas, porque como lo acabaron de decir nuestros invitados, no necesitamos necesariamente un par. Él ya lo tuvo para poder tener estas gemelas. Y aquí hay un trabajo que hacer alrededor de un camino que construir ahí, como papá y con sus hijas. Puede ser que más adelante encuentre, pero la ley yo pienso que es la que entrega allí esa respuesta. Y aquí, por último, una pregunta que tenemos de Argentina. Analía nos pregunta, ¿existe una relación entre el karma y el sanar de una pareja? Si algún comentario nos quieren hacer aquí, adelante. Bueno, me quedé con la pregunta anterior, porque Dale. es algo muy, es maravilloso, sí, lo que se manifiesta a través de las personas que nos están escuchando. ¿Qué es lo que sucede en el hombre? El hombre siente que no puede entregar esa fuerza a sus hijas. Entonces, inevitablemente por tener ese vacío, o mejor dicho, sentir eso, está buscando mamá o como la compañera que yo voy a tener que le va a enseñar la imagen de ella. Y ahí, permiso, me permito dar un consejo. Seamos muy prolijos nosotros, los hombres, y seamos muy correctos con cómo nosotros les enseñamos a nuestras hijas lo que miramos por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy caminando con mi hija y veo, ¿sí?, a una mujer y mi hija se da cuenta que yo estoy mirando a esa mujer, mi hija va a querer luego repetir la imagen o el modelo de lo que papá miró o le llamó la atención cuando iba por la calle. Entonces, todo eso enseña con el ejemplo. Nosotros vemos a una mujer hermosa, ¿sí?, vestida muy como se visten hoy en día las mujeres, y desviamos la vista y dirigimos incluso esas energías que son formas de pensamiento que quien está caminando al lado nuestro las percibe. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo nuestra niña? ¿Qué es lo que está aprendiendo nuestra hija? A que papá le gusta ese tipo de mujeres, le gusta esa imagen, ¿qué es lo que ve la niña? Entonces, bueno, eso como consejo para tenerlo nosotros como papá. Yo tengo una hija, yo lo viví en carne propia. Entonces, por eso es que lo digo y lo comparto. Ahora bien, con respecto a la pregunta, Analía, que habla sobre el karma. Cuando nosotros nos conocimos, yo la verdad que no sabía si era karma o dharma, porque tenemos como 20 centímetros de diferencia en altura. Así es que eso de alguna forma Está agachado. me enseñó que la fuerza, ¿sí? Sí. Voy arriba de un almohadón, sentada. Entonces, ahí es donde uno también empieza a comprender, ¿verdad? Porque, claro, y en realidad el karma es una acción depuradora del error. Si yo estoy viendo algo que me generó dolor, viviendo algo que me genera dolor, yo tengo que revisar ahí qué es lo que tengo que aprender. Entonces, el dolor es una forma de poder yo darme cuenta de que hay algo que me llevó a ese lugar y que tengo que aprender para que no me genere dolor. Porque si yo estoy viviendo algo con dolor, no lo quiero vivir, no lo necesito, a no ser que tenga algo que aprender. Entonces, ahí es donde está que, claro, muchas relaciones hoy en día de pareja se tornan dolorosas. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que no queremos aprender y ese dolor luego se termina transformando en sufrimiento y ese sufrimiento se termina transformando en agonía y así es como
nos martirizamos por no comprender cómo funciona la ley del karma. Entonces, aprendamos del error. Esa sería la enseñanza. Y si estoy viviendo una relación que, bueno, como le dicen hoy en el mundo, es tóxica, dolorosa, me lleva a vivir solamente en el sufrimiento, reviso por qué estoy ahí, ¿sí? Y qué es lo que tengo que aprender de eso. Dentro bueno, de lo que hemos aprendido, de lo que es la ley de karma y dharma, el mundo nos ha mostrado una cuestión, ¿no? Pero nosotros sabemos, como decía Ramón, es una ley de inmensa misericordia. Y que ahí también hay algo muy importante, porque generalmente de todas las cuestiones que pasan en una pareja, la culpa la tiene el otro, que me hizo, que me dijo, que hizo así, que hizo allá. Y nunca reviso yo lo que yo hice, lo que yo dije, lo que yo provoqué. Entonces hay mucho que revisar, pero sobre todo hacernos cargo de nuestros propios errores, y no culpar al otro por lo que a mí me está pasando. Entonces ahí es donde yo puedo realmente depurar, si hay una cuestión karmática, depurarla, porque si hay una cuestión karmática tiene que ver con que en algún momento se cometió un error. Pero yo, si cometí un error, tengo que tener la capacidad de enmendarlo, de corregirlo. Y es ahí donde convierto el Dharma. Pero es mi responsabilidad. En una pareja no es uno solo contra el otro. Somos dos uniendo un camino. Entonces, mi parte, tengo que hacerme responsable yo de mi parte para poder caminar juntos en armonía, en paz, en unidad, pero sobre todas las cosas en amor. Hasta ahí, mi hermana. Gracias, gracias. Simandra, ¿tú haces la conclusión? No, aquí nos falta como la última parte, si nuestros invitados tienen un último mensaje final para compartir a dos voces este conversatorio. Bien Como puedan. para despedirnos ya de nuestro amable público, porque el programa ha sido muy hermoso, de verdad. Entonces, bueno, primero que nada agradecerles por la invitación, realmente es un gusto poder compartir con ustedes y hablar de estos temas, de los que no es cotidiano que se hable. Entonces, ¿qué decir? Estamos en un tiempo doloroso, estamos transitando, la humanidad está viviendo muchas cosas, mucho estrés, muchas enfermedades, muchas situaciones que llevan a la competencia, a la cotidianeidad, pero a la monotonía, cosas que agotan, que cansan, y nos olvidamos de lo realmente importante, nos olvidamos del entorno, de nuestra familia, de cuidar nuestro nidito, de cuidar lo que tenemos, el poder acostarnos a descansar con un pensamiento de paz, poder relajarnos, decir, bueno, estoy tranquilo con lo que hoy viví, estoy en paz, un abrazo, una oración, un agradecimiento. Nos hemos olvidado de ser agradecidos, nos hemos olvidado de pedir perdón, nos hemos olvidado de muchas cosas que el correr atrás del dinero, el correr atrás de las cosas materiales nos ha desconectado de nuestra propia esencia. Entonces necesitamos realmente volver a ese origen, volver a esa identidad de luz que contenemos y manifestar la esencia. Eso es lo que yo puedo compartir. Tomemos un momento de calma, revisemos lo que hemos hecho, tengamos conciencia, si hemos errado el camino, tengamos la humildad de pedir perdón. Tengamos eso en mi espíritu, el tener la humildad de pedir perdón. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias, Vero. Y realmente el perdón es algo que nosotros tenemos que aprender, que es una fuerza contra la cual no hay nada que pueda detener lo que se genera cuando nosotros perdonamos de verdad.
¿Qué quiero decir con esto? Realmente no nos estamos acordando a cada rato de lo que el otro hizo o de lo que yo le hice al otro. Entonces el perdón sincero es realmente como nos enseñó Jesús. El error se levanta y cuando mira para atrás ya no tiene a más nadie que lo esté acusando, porque comprendió, aprendió y siguió caminando. Nosotros como compañeros hemos vivido muchas cosas, muchas vivencias con dolor y hemos aprendido con dolor muchas. ¿Cómo queremos seguir aprendiendo? Entonces, ahí es donde está que nosotros hoy elegimos aprender con amor y por momentos también nos vienen como esos pensamientos de que, uy, pero ¿qué fue lo que me hiciste? ¿O qué fue lo que pasó? Está bien, pero dediquémosles cada vez menos tiempo, ¿sí? Seamos realmente rápidos, veloces en nuestra capacidad de poder reconocer de dónde vienen los pensamientos, de dónde viene realmente lo que yo estoy sintiendo por mi compañera, por mi compañero, por el vecino, por el que sea, por el prójimo, porque de esa forma es como van a cambiar realmente muchas cosas a nuestro alrededor. Y tengamos siempre presente que la fuerza que nosotros tenemos que manifestar o que vamos a manifestar cuando comprendamos como estas fuerzas que nos enseñó el Cristo, para que el Padre Eterno se manifieste aquí en el planeta, porque esa es su voluntad. Y tenemos a nuestra Madre que nos enseña todo el tiempo. Miremos y observemos a la creación. Miremos el comportamiento de una semilla, de un árbol, de un pájaro, cómo ellos no andan chocándose por vanidades en ningún momento el uno con el otro. Así es que seamos conscientes de eso, que eso nos va a permitir también darle continuidad a la vida. Y bueno, aquí me permito que si también nosotros necesitamos y queremos realmente conocer un poquito más de todo lo que es este conocimiento y las leyes de este conocimiento de la creación, también están tanto Corazón del Sur como Corazón Samaritano haciendo un trabajo de difusión para que este conocimiento pueda realmente devolverle la verdadera esencia de ser a esta humanidad y podamos hacer la resurrección. Muchísimas gracias, María Dalí, muchísimas gracias, Simandra, Radio Zipa, Corazón 144. Muy bien. Gracias a nuestros invitados.